La tradición cristiana nos dice que el ejército romano crucificó a Jesús en el siglo I después de Cristo y luego persiguió a los cristianos durante los siguientes 300 años. Pero ¿es posible que la religión de Jesús en realidad fuera difundida por las mismas personas que lo clavaron en la cruz? Este es uno de los secretos del cristianismo que está desenterrando el periodista de investigación Simcha Jacobovici. De los desiertos a las tumbas, desde Roma a Tierra Santa, Simcha busca la verdad detrás de mitos históricos, creencias ancestrales y algunas de las historias bíblicas más grandiosas jamás contadas. En el siglo I después de Cristo, el ejército imperial romano ocupaba Judea y era conocido como la fuerza militar más brutal que el mundo había visto. Estaba compuesto por 30 legiones, cada una con aproximadamente 6.000 hombres. El ejército recibía paga para someter a cualquiera que desafiara la ocupación romana. Según los evangelios cristianos, Jesús de Nazaret hizo precisamente eso. Tildado de hereje por las autoridades judías y procesado como un rebelde antirromano por el gobernador romano, fue ejecutado públicamente por crucifixión en el año 30 después de Cristo, lo que obligó a sus seguidores a adorar en secreto, por miedo a la persecución a manos del ejército romano. Y sin embargo, justo a las afueras de la antigua ciudad de Jericó, hay evidencia de que el mismo ejército romano que oprimía a los cristianos pudo haber estado adorando en secreto a Jesús. A menos de 3 kilómetros de donde estaba acuartelado el ejército romano en el año 70 después de Cristo, hay una cueva que parece haber sido utilizada como iglesia desde el siglo I. Simcha ha venido aquí con el hombre que descubrió la cueva, el arqueólogo Yuval Peleg. ¿Por aquí operaba el ejército romano? El ejército romano llegó aquí en el verano del 68, durante el asedio de la Gran Revuelta. Llegó por el norte, a Jericó. Por aquí, ¿verdad? 2-3 kilómetros. Ahí esperaron antes de ascender a Jerusalén. Peleg cree que la cueva contiene información arqueológica importante que podría datar de la época de la ocupación romana. Simcha quiere bajar y echar un vistazo más de cerca, pero se sabe que la cueva alberga una enfermedad potencialmente mortal llamada fiebre de las cuevas, que es transmitida por garrapatas que viven en las rocas. Así que antes de descender, tanto Simcha como Yuval tienen que protegerse. Parece una iglesia tallada por la naturaleza. Es como la catedral de Notre Dame, pero del Mar Muerto. Simcha se adentra y se nota que esta cueva fue usada como iglesia. Dentro de las entrañas de la cueva, Yuval Peleg le muestra a Simcha la imagen de una cruz tallada en piedra. Por su diseño, parece ser una de las más antiguas. Y a un lado hay otro símbolo que no sabemos qué es. ¿Sabes qué creo que es eso? Es un pez. La imagen del pez es uno de los primeros símbolos cristianos y se utilizaba como un saludo secreto entre los primeros creyentes cristianos. ¿Es posible que se tratara de una iglesia secreta? Y aquí parece que se ponía una lámpara. Ah, sí. Aquí hay una lámpara. 2, 1, 1. Parece que hay una sin terminar. Esto es como un altar. Tienes 2 cruces. Y una lámpara en medio. ¿Pero quiénes eran las personas que adoraban aquí? La respuesta puede estar en el símbolo que se encuentra junto a la cruz. El dios solar romano, Sol Inuictus. El sol es un símbolo muy importante en el ejército romano como Apolo y Sol Inuictus. Los romanos adoraban al sol como el dios supremo, pero aquí aparece con una línea vertical que lo divide en dos.
¿Podría ser que este disco solar sea la forma en que los primeros cristianos romanos intentaron integrar la idea cristiana del Padre y el Hijo en la creencia romana en el Sol? Entonces, ¿es posible que esta cueva haya sido una iglesia secreta para los soldados romanos del campamento cercano? Ahora le muestran a Simha otro símbolo que podría responder esa pregunta. Un símbolo que es muy similar a un estandarte militar romano, conocido como el Aquila. Un estandarte coronado por un águila, con las alas extendidas en forma de triángulo invertido. Creo que esto está increíble. En un lugar donde intencionalmente pusieron cruces, también hay algo que intencionalmente parece un estandarte, una bandera con una cruz en medio, como si ondeara hacia abajo. Hasta podría ser tela o algo así. Este es un enigma. Tenemos un sol, cruces y otro símbolo. Sí, un gran misterio. Aquí, en este agujero en el piso en medio del desierto, hay símbolos que, si se descifran correctamente, podrían decirnos cómo el cristianismo salió de Tierra Santa y se expandió por todo el mundo. Primera pista, el Tes. Nos indica que este es un antiguo sitio cristiano. Segunda pista, las cruces, que nos muestra que no se trata de un monje tallando una cruz. Esto es una congregación. Y el hecho de que esté bajo tierra nos dice que esta congregación adoraba en secreto. Como estamos en Israel y todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos, aquí esperaríamos encontrar símbolos judíos. Pero no. En cambio, si encontramos un dios solar romano y lo que parece ser un estandarte militar romano, entonces sería posible que en vez de suprimir al cristianismo y oprimir al cristianismo, algunos soldados romanos en realidad estaban difundiendo la fe. Antes de que 2000 años de historia puedan ser cuestionados por unos garabatos de un pez y un estandarte militar romano, ciencia tendrá que encontrar más evidencia. Ahora se dirige a Megiddo, llamada Armagedón en la Biblia cristiana. Es aquí, justo al lado de lo que ahora es una prisión de máxima seguridad, donde el arqueólogo Jotam Pepper ha encontrado una conexión convincente entre el ejército romano y los primeros cristianos del mundo. En el siglo II, la Sexta Legión Ferrata acampó aquí, entre Tel Megiddo y la prisión de Megiddo, en ese campo de por allá. Entonces la Sexta Legión Ferrata estaba acampada por allá. Sí, Ocuparon Judea. ellos controlaban el norte del país. Fue durante la excavación del campamento por parte de Pepper que los reclusos de la prisión hicieron un descubrimiento asombroso. Mientras cavaban los cimientos de un nuevo bloque de celdas, encontraron ruinas de una aldea judía que colindaba con el campamento romano que Pepper excavaba fuera de la prisión. Y ahí, justo donde se encontraban la aldea y el campamento, del lado militar romano, encontraron un mosaico que contenía imágenes de peces. Al principio, creyeron que los peces eran simplemente decoraciones, pero a medida que continuaron las excavaciones, encontraron un vínculo claro con el cristianismo. La primera inscripción estaba dedicada a Jesucristo. Y hallamos otras dos. La última menciona al oficial del ejército romano, el centurión que donó el dinero para el piso. Es un mosaico, con una inscripción dedicatoria. Dedicado por un oficial romano. Confirmado. El mosaico pertenecía a una iglesia doméstica que fue construida por un centurión romano. Estaba ubicada en la frontera entre la aldea judía y el campamento romano. Esto es evidencia concluyente de que, en lugar de oprimir a los primeros cristianos, al menos algunos soldados romanos les ofrecían refugio. Un lugar donde, tanto los soldados romanos como los aldeanos judíos podían adorar juntos a Jesús. ¿Pero practicaban el cristianismo como lo conocemos hoy en día? Al igual que el símbolo del sol encontrado en la cueva cerca de Jericó, la dedicatoria del centurión puede delatar influencia pagana.
el mosaico dice, dedicado al Dios Jesucristo. Pero el Nuevo Testamento nunca se refiere a Jesús como un Dios, lo que sugiere que los romanos que adoraban aquí pensaban en Jesús como uno de muchos dioses, en lugar de verlo como parte del único Dios verdadero. Para su sorpresa, justo al lado de los peces, el equipo de Tepper también descubrió restos de una mesa de piedra, lo que lo llevó a creer que el tipo de culto que se practicaba allí ya estaba altamente ritualizado. ¿Crees que esta mesa sea el antecesor a un altar? Sí, se convirtió en un altar. Para una comida en comunidad. Esto es importantísimo, judíos y gentiles comiendo, y lo encontraste justo en el límite entre romanos y judíos. Judíos y romanos conviviendo. Unos 100 años antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión del Imperio Romano. Es muy importante. Si lo juntamos, es prueba de la presencia de cristianos en el ejército romano. Sí. ¿Solo ocurrió esta cristianización en Tierra Santa? ¿O podría ser que, así como en Jericó y Megiddo, criptocristianos en el ejército romano estaban difundiendo la fe en los fuertes romanos en todo el imperio? Para responder a esto, la investigación de Simha lo lleva a la base militar romana más grande del antiguo Cercano Oriente, la fortaleza de Dura Europos. Se cree que los primeros cristianos del mundo eran judíos y que los persiguió el ejército romano. Para escapar, huyeron hacia el norte, a lo que hoy es Siria, Líbano y Turquía. Pero hemos visto evidencia de que, ya en el siglo II, algunos soldados romanos se habían convertido. ¿Sería posible que los primeros cristianos del mundo se dirigieran al norte, no porque el ejército romano los persiguiera, sino porque los estaba protegiendo? No porque estuvieran huyendo del ejército romano, sino más bien porque estaban siguiendo a las legiones romanas hacia el norte. Para encontrar respuesta, Simha siguió el rastro del ejército romano hasta el desierto sirio. A una ciudad ocupada por los romanos en el siglo II. Esta fortaleza estuvo enterrada bajo las arenas del desierto por 1600 años. En 1920, un soldado que cavaba una trinchera la descubrió accidentalmente. Cuando los arqueólogos la excavaron, pronto se dieron cuenta de que era la ciudad perdida de Dura Europos. Por cuestiones políticas, es imposible viajar de Israel a Siria. Así que Simha debe pedirle a su amigo, el arqueólogo Dino Politis, que investigue estas ruinas romanas en busca de señales de culto cristiano. Segolén de Pombrián ha ayudado a desenterrar la ciudad en los últimos 2 años. Llamamos a Dura la Pompeya del desierto, porque es increíble tener todos estos edificios juntos. A pesar de la creencia común de que los cristianos no adoraban abiertamente en los primeros siglos por miedo a la persecución romana, los arqueólogos descubrieron aquí evidencia de lo contrario. No solo una iglesia doméstica escondida en la casa de un soldado, sino la iglesia cristiana más antigua del mundo. ¿Cuál es la mejor evidencia de un asentamiento cristiano? Vas a ver la más importante, que es un edificio cristiano. Esta gran puerta es la entrada a la sala principal. Creo que es la más antigua que tenemos en el mundo. Cuando los arqueólogos hallaron la iglesia, también hallaron los frescos cristianos más antiguos del mundo y desde entonces fueron enviados a la Universidad de IEI. Los frescos prueban que los cristianos no solo sobrevivían en Dura Europos, prosperaban. En uno de los frescos hay un símbolo cristiano primitivo. Justo allí hay un buen pastor. Se puede ver el cielo y el pastor está allí cargando una oveja. Desde muy temprano, el buen pastor simbolizó a Jesús, adaptado del dios Apis y venerado por el ejército romano. Es una de las más antiguas e importantes evidencias de arte cristiano. Cuando se descubrió, esta esquina tenía una pila bautismal, prueba de que quienes adoraban aquí practicaban abiertamente su cristianismo e incluso bautizaban a nuevos conversos.
Descubrir esta iglesia cristiana no basta para probar que los soldados romanos se convirtieran al cristianismo, pero sí que se toleraba a los cristianos. Aquí hay cristianos viviendo y pintando hermosamente sus paredes cuando se supone que el cristianismo es ilegal. Pero aquí no tenían problema. No había problema. ¿Todo esto demuestra que los soldados romanos se estaban convirtiendo al cristianismo? A diferencia de la cueva cerca de Jericó, donde encontramos símbolos militares romanos junto a cruces, esta iglesia no tiene símbolos explícitos del ejército romano. Si los soldados romanos no adoraban aquí, ¿dónde lo hacían? Justo al final de la calle de la iglesia, las excavaciones han sacado a la luz un templo dedicado a la diosa Artemisa. Estamos en el templo de Artemisa, que data del siglo I después de Cristo. Del periodo pagano romano. Artemisa era una deidad de la fertilidad. Ella era la diosa más popular del mundo pagano. Su culto estaba centrado en Éfeso, lo que hoy es Turquía. Aquí en Dura Europos, su templo fue encontrado justo al lado de la casa del comandante romano, conocida como el Pretorio. Puedes ver que esta es una sala de reuniones con unas escaleras. Puedes tomar asiento. Hasta podemos ver inscripciones. En griego. Sí. Este es el nombre de la persona que se sentaba aquí. Curiosamente, ninguna de estas inscripciones hace referencia a la diosa Artemisa. Pero justo encima de un asiento de piedra que tenía el nombre de un devoto, los arqueólogos encontraron un símbolo enigmático pintado en la pared. El símbolo se llama el cuadrado de Sator o cuadrado mágico. No solo es anterior a la iglesia cristiana que está a la vuelta, sino que podría contener un mensaje cristiano oculto. De hecho, encontraron 4 cuadrados Sator. Sí, justo en este templo, en el estuco. Tal cual. Es una inscripción romana y podría ser un símbolo secreto para los cristianos. Seguro fue hecha por un soldado. ¿Es posible que Ségolène de Pontbriand tenga razón? ¿Podría ser este un código cristiano secreto que usaban los soldados romanos? El cuadrado Sator tiene 5 palabras latinas: rotas, ópera, tenet, arepo y Sator. El cuadrado también es un palíndromo, es decir, se pueden leer las mismas palabras de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, siempre iguales. Rotas al revés, se convierte en Sator. Ópera leído al revés es arepo, pero como la N está al centro, la palabra tenet sigue siendo la misma. Esto es sumamente similar a la cruz encontrada en la cueva de Jericó. En la iglesia de Dura, la gente profesaba el cristianismo abiertamente, pero en el ejército, donde era ilegal, puede que hayan necesitado el cuadrado para comunicar su fe en secreto. Tal vez, el cuadrado sea un código dentro de otro código. Para averiguarlo, tendremos que descifrar el cuadrado. Ahora, Dino viaja al Museo de Damasco. Se rumora que justo después de que fueron descubiertos, 3 de los 4 cuadrados fueron archivados aquí. ¿Usted es responsable de la sección Sí, clásica en el museo? Detrás de las exhibiciones principales del museo, la curadora lleva a Dino a las salas de almacenamiento traseras, donde efectivamente hay artefactos cristianos de Dura Europos que no han sido examinados en casi un siglo. ¿Nadie los había visto? ¿Era estuco en la pared? sí, de Dura. Inmediatamente, Dino ve algo que parece un estandarte militar romano. Pero en lugar de tener una línea vertical, como la que Simja encontró en la cueva cerca de Jericó, esta tiene una cruz completa. ¿Ilustra esto una vez más cómo los primeros cristianos romanos mezclaron la imaginería cristiana con sus propias creencias paganas? Mire, aquí se ve algo. De repente, Dino ve una figura impactante,
un pictograma que se parece a Jesús con los brazos extendidos, en lo que los estudiosos llaman la posición orante. Un símbolo de piedad. Aquí hay un sol claramente visible detrás de la cabeza de Jesús, quizás la representación más antigua de Jesús jamás encontrada, una imagen que llegaría a dominar el arte cristiano por siglos. Y justo al lado de esta imagen hay un caballo armado, evidencia de una presencia militar romana. Desafortunadamente, Lino no pudo encontrar los cuadrados Sator que vino a investigar aquí en ningún lado, entre los artefactos del museo. ¿Entonces no los tienen aquí? ¿Sabe cuándo los vieron por última vez? ¿Los ha visto? No. No. En Dura Europos hemos visto vestigios de la iglesia cristiana primitiva, un lugar donde bautizaban a la gente y llenaban conversos. ¿Y la evidencia de que había cristianos en el ejército romano? Bueno, si encontraron 4 cuadrados Sator. Es posible que, cuando los emperadores romanos comenzaron a perseguir a los cristianos, los recién convertidos en el ejército romano adoptaran el cuadrado como su símbolo secreto. Es posible que el ejército que había crucificado a Jesús ahora estuviera difundiendo el cristianismo en su nombre. Singe está buscando pruebas de que el mismo ejército romano que persiguió a los cristianos en realidad estaba difundiendo sus enseñanzas a espaldas de sus emperadores anticristianos. Hasta ahora, su investigación ha encontrado imágenes que parecen fusionar ideas cristianas con la adoración romana al sol, todas halladas en campamentos militares por todo el cercano Oriente. También ha encontrado un símbolo antiguo llamado el cuadrado de Sator. ¿Contiene este palíndromo en latín un código oculto que era utilizado por cristianos secretos dentro del ejército romano? La respuesta puede encontrarse aquí, en las antiguas ruinas de Pompeya. Alguna vez un centro de la cultura romana, fue destruida en el año 79 después de Cristo cuando el monte Vesubio hizo erupción, cubriendo Pompeya de fuego y ceniza. Enterrada durante casi 2000 años bajo 6 metros de piedra pómez, Pompeya es el retrato perfecto de la vida romana. Congelada en el tiempo, apenas 49 años después de la crucifixión de Jesús. En las ruinas, arqueólogos hallaron restos de una instalación para el entrenamiento de soldados romanos. ¿Por qué sería un sitio militar? Tenemos un par de graffiti en las columnas aquí que sugieren que hubo soldados aquí. Estamos en lo que se ha llamado una palestra o un campus. Esto pudo haber sido como el campo de Marte en Roma, donde los militares podían ir a practicar. Sorprendentemente, en el antiguo grafito que fue grabado en una de estas columnas, los arqueólogos descubrieron el cuadrado Sator más antiguo jamás encontrado. El cuadrado en sí ya no existe, pero hay evidencia fotográfica del lugar exacto donde fue tallado. Justo aquí. Sí, casi como si lo estuviéramos viendo. Para penetrar en los misterios del cuadrado, Cynthia le pide a la profesora Benefiel que revele el significado de sus palabras. Se ha sugerido que podría traducirse así: Sator, el sembrador. Arepo no es una palabra latina, por lo que se cree que es solo un nombre. Tenet, sostiene. Ópera, trabajo. Rotas, las ruedas. Arepo el sembrador mantiene las ruedas en operación. Se podría leer como: debes trabajar duro, cosechar lo que siembras, todas estas ideas tradicionales. Tiene un estilo torpe, no tiene un significado obvio. Entonces, ¿qué significa este cuadrado? tal vez era una distracción que se jugaba cuando te estás relajando o descansando a la sombra en un caluroso día de verano. Por eso le escribieron aquí. Entonces, ¿qué era el cuadrado Sator? ¿Un juego? ¿Era para que los soldados romanos ociosos se distrajeran? No me convence. Si era un juego, ¿cuáles eran las reglas? ¿Y qué tan divertido sería jugar con una frase que nada más te dice que trabajes duro? Creo que, cuando se trata del cuadrado Sator, hay mucho más de lo que parece. Pero para probarlo, necesito una segunda opinión. ¿Y quién mejor que un experto en fuegos antiguos? Sinha ahora viaja al Museo Británico en Londres, que alberga la colección más grande de artefactos romanos en el mundo.
Es aquí donde se encuentra con el experto en juegos antiguos Irving Finkel. A los romanos les gustaba tallar sus juegos de guerra en lugares públicos, en el pavimento o en la piedra. A veces la finalidad del juego, en vez de solo usar puntos o algo así, los formaban con letras, que al leerse juntas, tenían sentido. Y entonces te encuentras con el SAT europea. Algunos pensarían que es un juego de 5x5. Pero yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con eso y que debe clasificarse en una categoría completamente distinta. A ver si entendí. Dices que, basado en lo que sabes de juegos, esto no es un juego. Sí, estoy convencido que no es un juego, porque el lugar donde se encuentra y la cantidad de trabajo que cuesta tallarlo en piedra, que no es poca cosa. Sí, tenía un significado más profundo. Y como el significado aparente es tan poco claro, creo que el significado secundario, uno más profundo, es el verdadero. ¿Cómo? Debe significar algo, porque prácticamente ninguna inscripción latina carece de sentido. El Dr. Finkel confirmó las sospechas de Singha. El cuadrado Sator no es un juego romano antiguo. ¿Pero contiene un significado cristiano oculto? En un intento por descifrar el cuadrado, los estudiosos tomaron en cuenta si el significado superficial de las palabras era una distracción. Mezclaron las letras para ver qué otras frases en latín podían formar. Los resultados iban desde lo político, el poderoso yerra, hasta lo demoníaco, Satán, cruel en todas tus obras. Pero casi todas eran absurdas. Aterroriza a los colinavos. Esto hizo que la mayoría de los investigadores concluyeran que el cuadrado usaba palabras para formar el palíndromo. Para saber qué tan aleatorias son estas 5 palabras, Singha pidió ayuda al científico de computación y profesor de investigación médica Michael Bradnow, quien usó fórmulas matemáticas para medir la aleatoriedad de secuencias de ADN humano. Singha le ha pedido que aplique las mismas técnicas para ver si las letras del cuadrado esconden un código secreto. Buscas patrones aleatorios que podrían ocurrir con frecuencia. Y analizas si hay posibilidad de que no sean simples coincidencias. El profesor Bradnow recopila todas las palabras latinas de 5 letras que son palíndromas, para ver cuántos cuadrados de 5 palabras se pueden construir. Los resultados son asombrosos. Logramos crear 50,000 cuadrados. 50,000. Sí, son muchísimos cuadrados. Ahora está generando los 50,000 cuadrados. De los 50,000 cuadrados de palabras que generó la computadora, solo el ambiguo mensaje del cuadrado Sator de mantiene las ruedas en operación parece tener algún valor metafórico. ¿Qué te dice esto como buscador de patrones? Estos cuadrados son difíciles de construir. Con la tecnología actual, nos tomó unas semanas revisarlos. La persona que las encontró le dedicó bastante tiempo. Es poco probable que el cuadrado Sator fuera una invención al azar. Debió tener significado. ¿Qué piensas? Creo que la persona sabía que esas eran las letras que quería usar. Porque si hubiera escogido otras palabras, esta persona no habría podido construir el cuadrado exitosamente. Entonces el cuadrado Sator no era un juego romano. A fin de cuentas, parece que tenía un significado oculto desde el principio. Pero ese significado tenía algo que ver con ser un criptocristiano en el ejército romano. Para averiguarlo, tendré que ir al otro extremo del imperio, a los fuertes del muro de Adriano. Si logro encontrar un cuadrado Sator ahí, tal vez pueda probar que este es el símbolo críptico detrás de la expansión del cristianismo. Singha cree que el ejército romano que clavó a Jesús en la cruz también difundió el cristianismo hasta los confines del Imperio Romano. Esto sucedió como resultado de la sofisticada red de caminos que el ejército romano construyó para demostrar su poder sobre los pueblos que gobernaba. Los caminos no solo movían soldados, sino también ideas, una de las cuales era el cristianismo. Hasta ahora, Singha ha encontrado evidencia del cristianismo entre soldados romanos que servían en Tierra Santa y en la cercana Siria.
incluso ha encontrado un símbolo misterioso llamado el cuadrado Sator, que podría contener un mensaje cristiano secreto. Pero hay pruebas de que soldados romanos que servían en Tierra Santa llegaron a los rincones más lejanos del imperio y llevaron el cristianismo. En Manchester, hallaron diplomas de licenciamiento militar de soldados romanos del siglo II después de Cristo. ¿Quieres? Estas nos son muy útiles, porque son como instantáneas en la época de la guarnición en una provincia. ¿Nos menciona migración? El nombre del lugar de donde venía no se conserva completo. Sugeriría que venía de Heliópolis, en Siria. Cerca de la Tierra de Jesús. Sí. Hablamos del año 132, 133. Jesús fue crucificado en el año 33 y pudieron haber tenido contacto con los primeros cristianos. Es posible. Así que soldados de Tierra Santa llegaron hasta Inglaterra. ¿Pero eran cristianos? Parece que al menos algunos sí lo eran, porque hay evidencia de que soldados romanos mandaron traer mujeres cristianas y se casaron. Esta es la lápida de Aurelia Aia, ella misma vino, de Salonas, que está en la actual Croacia y es una de las ciudades cristianas más antiguas de Europa continental. Así que eso sugiere que ella podría haber sido cristiana y la idea se refuerza por el hecho de que vivió sin mancha. Es un epíteto que se usa en contextos cristianos. La información reunida sugiere que ella era cristiana. La lápida nos muestra que no solo era cristiana, sino que viajó por todo el Imperio Romano para casarse con un soldado romano. Parece que soldados de Tierra Santa viajaron a la Britania romana, y algunos de ellos mandaban traer y se casaban con mujeres cristianas. Pero si el ejército romano tenía una población secreta de cristianos, hay evidencia de eso en un contexto militar. Cintra viaja al norte, al muro de Adriano, construido en el siglo II para defenderse de las tribus celtas. Vindolanda fue un fuerte del muro. Aquí, en barracones, los arqueólogos han hallado los cimientos de una iglesia cristiana. Una lápida cristiana, cruces y un símbolo aún no descifrado tallado en un altar portátil. Esta cruz solar nos recuerda a las que encontramos en la cueva cerca de Jericó y en Dura Europos, pero ha evolucionado aún más. Ahora es más como un retrato abstracto de la crucifixión. Son pruebas adicionales de que los soldados romanos fusionaban ideas paganas y cristianas en una sola, y que llevaban esas ideas consigo hasta los confines más remotos del Imperio Romano. San Albano, el mártir inglés, fue el cristiano más famoso del ejército romano. Según el relato del martirio de San Albano, se dice que César lo hizo arrestar por ser cristiano y rehusarse a realizar ritos paganos, finalmente mandándolo a ejecutar. Esta historia demuestra por qué era importante para los cristianos en el ejército romano mantener su fe en secreto y compartir un símbolo que nadie pudiera descifrar. Creo que el cuadrado probablemente sea cristiano. Los cristianos podrían usar esto como una forma secreta de comunicarse entre ellos. Para encontrar ese símbolo, Cintra ahora viaja de regreso a la ciudad de Manchester. Alguna vez considerado un destacamento occidental del Imperio Romano, es aquí donde los arqueólogos hallaron un fragmento del cuadrado de Sator, quizá el artefacto cristiano más antiguo hallado en suelo británico. ¿Fue una sorpresa? Se podría decir que sí. Cuando te topas con un hallazgo como este, es un momento inolvidable para un arqueólogo. ¿Prepararon esta parte? Hay suficiente alrededor para que lo reconstruyamos con seguridad. Esta es una pieza muy común de cerámica romana llamada ánfora, y estas se usaban para almacenar aceite de oliva, salmuera de pescado o vino. Este tipo de jarra de barro se usaba para almacenar vino. Y el hecho de que tenga el cuadrado de Sator grabado en su superficie sugiere que tenía un propósito ceremonial. Quizás se usaba durante la comunión. Lo más interesante de este hallazgo es que provino de un basurero entre dos edificios.
Sinja descubre que el basurero estaba situado junto a un fuerte militar romano. Habrían soldados auxiliares que trajeron consigo sus religiones, una de las cuales sería el cristianismo. ¿Por qué no iba a permitir entonces que un soldado pintara este grafito en la superficie del ánfora en nombre de una religión proscrita en la que creía fervientemente? Si te fijas, nada más son letras, pero impedirían que la persona perdiera la vida por su fe. Es impresionante tener un fragmento tan pequeño que cuenta una gran historia. En los siglos posteriores, cuadrados como este aparecieron en fuertes romanos de Portugal, Francia y Hungría. A donde quiera que fuera el cuadrado Sator, el cristianismo pronto lo seguía. Pero, ¿finalmente podría decodificado el mensaje secreto del cuadrado Sator? Sinja ha encontrado el cuadrado Sator en un contexto militar romano, en los destacamentos más lejanos del Imperio Romano, en Britania y Siria. Está convencido de que el cuadrado contiene la pista que faltaba sobre la difusión del cristianismo en Occidente. Pero aún no sabe qué significa en realidad el cuadrado. Para descifrar el código, regresa a Pompeya, donde se halló el cuadrado Sator más antiguo, anterior a la erupción del Vesubio. Pompeya era la versión romana de Sodoma y Gomorra. Las calles estaban llenas de burdeles como este. Las paredes estaban cubiertas de frescos explícitos, que mostraban placeres sexuales que, por una cuota, cualquiera podía experimentar. Pero no todos en Pompeya estaban intoxicados con sexo y paganismo. Algunas personas creían que Pompeya iba a ser castigada al estilo de las bíblicas Sodoma y Gomorra. Aniquilación total. Esta pieza con un antiguo grafito invoca una maldición contra Pompeya y parece ser de origen cristiano. ¿Qué podemos pensar de esto? Tú. Siempre hay que empezar con la parte más clara de la inscripción, y es Jerem, CHRM, una transliteración de una palabra hebrea que aparece a menudo en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Se usa para referirse a represalias divinas, arrasar por completo. Luego, poiniom está en latín y representa la palabra griega poiné, que es golpear o castigar. Poinion Jerem significa golpear con destrucción total. Exacto. Y estas son estrellas salomónicas de 5 puntas, como para darle poder a algún tipo de maldición. La maldición Jerem fue encontrada en la entrada de esta casa. Parece haber funcionado como amuleto, alejando la actividad inmoral. ¿Pero quiénes vivían aquí? En el interior, los arqueólogos encontraron un fresco que representa a los dueños, un hombre llamado Pacuio, Proclo y su esposa. Por el fresco, sabemos que Pacuio no era italiano. Probablemente venía del Medio Oriente. En sus manos sostiene la ciudadanía romana que se les daba a los soldados después de 25 años de servicio. Pero ¿hay alguna evidencia de que Pacuio, Proclo, fuera cristiano? Por los registros de Pompeya, sabemos que en algún momento compró una panadería. Luego descubrió que su edificio estaba adornado con imágenes sexuales paganas, las cuales Pacuio sintió la necesidad de cubrir, como lo demuestran los restos de yeso blanco. Después, en el interior, sobre el horno principal de la panadería, los arqueólogos encontraron una cruz, una fuerte evidencia de que este soldado romano ahora practicaba el cristianismo. Decididamente, Sinja quiere ver si se encontró algún otro artefacto en la casa de Pacuio. De repente, le presentan una inscripción cuya existencia desconocía. No es una foto ni un fragmento. Es el cuadrado Sator más antiguo que se conserva en el mundo. Esto ¿Es de la misma casa? Pacuio. Dijo que la misma casa. Dicen que el cuadrado Sator fue hallado en la misma casa que la inscripción Fierem. Este cuadrado no es posterior al año 79 después de Cristo, apenas 49 años después de la crucifixión de Jesús. Y justo encima del cuadrado, también encontramos la imagen del pez, inscrita en el mismo estilo que la que se halló en la cueva cerca de Jericó. Ya sabemos de dónde salió.
Es más que claro que no era un juego. Aquí fue encontrado en una entrada, junto a símbolos bíblicos y maldiciones. Incluso sabemos el nombre del exsoldado que lo inscribió, Pacuio Proclo. Pero aún no sabemos qué significa. Así que Sinja realiza una última visita al Dr. Irving Finkel. Lo más probable es que se trate de un recurso del cristianismo primitivo para escribir Pater Noster de tal forma que su significado no fuera obvio. ¿Y tendrá un significado cristiano? Si se toma la molestia de hacer una inscripción, la dota de significado. A veces, el significado es claro y a veces oscuro, o los dos al mismo tiempo. El Dr. Finkel cree que el cuadrado hace referencia a la frase Pater Noster. Resulta que, si se reordenan las 25 letras del cuadrado en forma de cruz, usando la única n del cuadrado como eje, se forma la frase en latín Pater Noster, que se traduce como Padre Nuestro, las dos primeras palabras de la oración cristiana más importante en los evangelios. Al acomodar las palabras de esta manera, quedan 4 letras sueltas, 2O y 2A, que parece hacer referencia a las famosas palabras de Jesús en el libro de Apocalipsis: Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Pero puede que haya otro mensaje cristiano codificado en el cuadrado. Esto involucra a arepo, que es la única palabra que no tiene significado en latín. ¿Será una mezcla de griego y hebreo? Igual que la maldición encontrada en la puerta de Pacuio, en griego hay una palabra que suena muy parecido a arepo. Esa palabra es alepo, que suena como una versión griega de la a hebrea, formando una vez más alfa y omega. Usar la palabra alepo habría arruinado el palíndromo, así que en su lugar se usó una similar, arepo. Si esto es correcto, las 5 palabras del cuadrado Sator se leen: el alfa y la omega sostienen las ruedas en movimiento. En otras palabras, descifrado, el mensaje secreto que los soldados romanos estaban difundiendo es: Jesús hace posible la obra de Dios. Encontrado con símbolos romanos y cristianos, el cuadrado Sator oculta una cruz, una oración secreta y un mensaje encubierto, todos apuntando a su significado cristiano. Encontrado en campamentos militares romanos, también muestra que, cuando el cristianismo era ilegal, los soldados romanos no solo adoptaban el cristianismo, sino que adaptaban sus símbolos para sus propias necesidades, dando forma a ideas e íconos cristianos para generaciones futuras. La percepción común ha sido que el ejército romano persiguió a los cristianos durante los primeros 300 años después de la crucifixión y que el cristianismo se difundía a través de apóstoles y mártires. Pero nuevas pruebas convincentes sugieren que esta no es toda la historia. Encontrar el cuadrado Sator en todo el mundo militar romano nos dice al menos 3 cosas. Primero, que los soldados romanos arriesgaban sus vidas al adorar en secreto. Segundo, que su idea de un dios solar estaba influyendo en su idea de Jesús. Tercero, que la religión del amor se estaba difundiendo no solo por personas que huían del ejército romano, sino también por quienes servían en él.